Existe un mito muy extendido, no solo en la comunidad cubana, dentro y fuera de la isla, sino también en el resto del mundo. Un mito que ha sido creado y divulgado por la dictadura cubana para ocultar su ilegitimidad y que todavía hoy día hay muchas personas que ni siquiera lo ponen en duda. Me estoy refiriendo al supuesto apoyo del pueblo cubano hacia Fidel Castro y no al apoyo que en teoría recibía en esas marchas multitudinarias y baños de pueblo que organizaba el dictador a lo largo de los años, cuando ya se había hecho con el control absoluto del Estado y de cada individuo. Me refiero a esos primeros meses, a esos primeros años, cuando el pueblo cubano pasó de esto a esto. Te invito a que desmintamos juntos, con argumentos, el bulo del apoyo fidelista del pueblo cubano. Uno de los argumentos más utilizados para demostrar el supuesto apoyo del pueblo cubano a Fidel Castro y a la violación de la Constitución y las leyes de la República que éste cometió, que terminó con la implantación del sistema socialista, es ese pueblo que se reunía en la Plaza Cívica de La Habana, lo que hoy se mal llama Plaza de la Revolución, con carteles que decían paredón y que se llamaba, cuando el dictador anunciaba las expropiaciones de las empresas privadas. El régimen ha utilizado estas imágenes para probar que al pueblo se le consultó y aprobó todo lo que se hizo. Y las nuevas generaciones lo hemos creído durante muchísimo tiempo. Pero, ¿cuántas personas asistieron a esas manifestaciones iniciales? Siendo muy generosos con la cifra, no podemos pasar de 20.000 cubanos. ¿Y qué por ciento de la población eran estos 20.000? Si en ese momento éramos alrededor de 6 millones, era representativa esta cifra. Pero además, no podríamos tener en cuenta que los que gritaban y portaban carteles que no eran todos, podían estar puestos allí por el mismísimo Fidel Castro para contagiar a los demás. ¿Y cuántas consultas similares hicieron en el resto del país? Pero más importante, este tipo de consulta era el procedimiento adecuado para acometer todas las atrocidades que se hicieron en ese momento. Pues por supuesto que no. Y si unos pocos miles de cubanos gritando y aplaudiendo en la plaza no demuestra el apoyo hacia Fidel Castro, mucho menos lo hace los que abiertamente se negaron a participar. Tan solo durante los 2 primeros años, más de 250.000 cubanos huyeron de la isla. Y ojo, no fueron mucho más porque, como hoy, no todos tenían los recursos y la posibilidad de obtener una visa. Este fue el primer gran éxodo migratorio de todos los que vinieron después. Y una de las primeras evidencias de que no todos apoyaban la supuesta revolución. Para los apáticos y los que no querían participar, que no pudieron emigrar, Fidel Castro también tenía planes. Durante estos primeros 2 años, decenas de miles de familias, sobre todo campesinas, que se oponían al dictador, fueron desplazadas por la fuerza de sus lugares de origen y obligadas a construir nuevos asentamientos en provincias distantes. Por ejemplo, tenemos a Alcacho, a López Peña y a Sandino en Pinar del Río como estos pueblos cautivos, donde sus habitantes necesitaban permiso para salir a visitar a sus familiares, a sus provincias, y estaban bajo una estricta vigilancia policial. Todo ello después de haber realizado la ley de reforma agraria. Por lo tanto, ese supuesto apoyo campesino tampoco era tan cierto. Fidel Castro hizo de todo para eliminar a los que se le oponían. Y prueba de ello son los juicios sumarios de los primeros años del golpe de Estado al que ellos llaman revolución. Estos juicios eran dirigidos por milicianos, por el mismísimo Che Guevara y hasta por él mismo. Eran absolutamente políticos y violaban todos
el debido proceso. Incluso violaban la propia Constitución de la República, que prohíbe expresamente la pena de muerte. Y aunque en un primer momento estos eran contra los militares y policías de Batista, como por ejemplo el juicio a los aviadores, que fueron absueltos en su juicio, y como Fidel no estuvo de acuerdo, se le tuvo que realizar un segundo juicio donde se les declaró culpables, violándose así el principio de no juzgar por un mismo delito dos veces a una persona. En un segundo momento se juzgaron a opositores y personas que disentían con el proceso, hasta de dentro de sus propias filas, publicándose este espectáculo dantesco por todas partes para que sirviera de escarmiento y de advertencia para el resto del pueblo. Y no es tan solo que los cubanos no apoyaran a Fidel, sino que se le enfrentaron con las armas. Ahí tenemos los alzados o rebeldes del Escambray, integrados por desertores de sus propias filas y campesinos que veían el rumbo que estaban tomando las cosas, que no se realizaban las elecciones y se estaba incumpliendo con la promesa de la restitución de la Constitución de la República. Aunque estos eran los más conocidos, habían grupos alzados en armas en contra de Fidel en Pinar del Río, Matanzas, Camagüey y en la Sierra Maestra, por solo citar algunos ejemplos. Alzados que fueron satanizados y bautizados como bandidos por la propaganda oficial por hacer exactamente lo mismo que había hecho antes del 59 el ejército rebelde en la Sierra Maestra. El momento cumbre del enfrentamiento armado en contra de Fidel Castro podemos decir que fue Playa Girón o Bahía de Cochinos, cuando aquellos cubanos que se habían ido regresaban para recuperar su país y restituir la Constitución de la República. Lamentablemente, fueron traicionados por el propio gobierno de los Estados Unidos, que en teoría los apoyaba, y derrotados por el dictador, bautizándolos como mercenarios. Fidel Castro utilizó cada rechazo u oposición, cada acto de rebeldía o resistencia armada de los cubanos en su contra para recrudecer el control y la represión sobre todo el pueblo. Lamentablemente, los cubanos al final fuimos vencidos y sometidos. Pero los exiliados, los desplazados forzosamente dentro de la isla, los campos de trabajo forzados, los juicios sumarios y los enfrentamientos armados son evidencia suficiente para demostrar que Fidel Castro en Cuba nunca tuvo ese apoyo mayoritario tan cacareado por la propaganda de la dictadura. Y ahora la pregunta es para ti. ¿Te creíste alguna vez ese supuesto apoyo? ¿Qué otras evidencias conoces que lo desmientan? Déjamelo saber acá abajo en los comentarios. Yo soy Fran Roque y subo videos todas las semanas. Así que regálame tu like, sígueme si no lo has hecho ya, activa la campanita de notificaciones y nos vemos por acá.